Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Estamos al aire. Estamos al aire. Muy bien, estamos al aire, estábamos conversando así cerquita con nuestro invitado Germán Aller, abogado penalista, que viene por otro tema, pero si me permite, bueno, bastante vinculado igual porque remite al femicidio y al asesinato del policía en Salto justamente en la jornada de ayer. Pero antes de terminar con la rondita de debate sobre la marcha, claro, ¿querías decir algo, Graciano? Sí, sobre todo porque tú habías incorporado con algunos aportes de los compañeros de la tribuna el tema ese de las expresiones minoritarias de la violencia. Sí. Y yo creo que en realidad eso es la negación de lo que pasó ayer. Digamos, esas expresiones minoritarias son la negación. ¿Por qué? Porque si, como decía Fernanda, se reivindica la libertad y la igualdad y la igualdad en la sociedad solamente se pueden construir y alcanzar sobre la base de la fraternidad. Entonces, esas expresiones de intolerancia van en contra de ese sentimiento. Por lo tanto, es contradictorio. Es decir, pretender alcanzar la libertad y la igualdad de un sector de la sociedad en un clima de enfrentamiento y de intolerancia es inconducente. Por lo tanto, por eso digo que fue la negación de la reivindicación principal de la marcha de ayer. Bien, después, hay mensajes de todo tipo. Alguien me manda una foto de una mujer haciendo topless que me dicen que había así, bueno... y escribe, si un hombre saliera en bolas, lo arrestan... No es lo mismo igual, ¿no es lo mismo? No. Digo, es una anécdota, esto no hace al tema, pero me quedé pensando, efectivamente, ¿se configura delito en esto de salir con los pechos al aire o con los genitales al aire? Hay alguna diferencia ahí. No es lo mismo la persona que salga con los genitales al aire desde el punto de vista de... Palabra que no está de moda usarla, pero la voy a usar porque todo el mundo la entiende, aunque no necesariamente sea la correcta. No es lo mismo desde el punto de vista del pudor, en el sentido del Código Penal me refiero, ¿no? Sí. Está caduco, pero es lo que tenemos en el Código. Hay que cambiar el lenguaje, pero hay que cambiarlo profundo, ¿no? No es lo mismo mostrar genitales, sea masculinos o femeninos, que los senos en el caso de la mujer. De hecho, una mujer que esté en una playa común y corriente haciendo topless, no podemos hablar hoy de delito, no tiene sentido en esta sociedad. Por lo tanto, que se pasee en la playa o se pasee unos metros más arriba en la vereda no cambia demasiado la ecuación. Bien, después... Pero además en todo caso es como dice Alfredo. ¿Cuántas eran, Alfredo? 6. O sea... Yo creo que el mejor desmarque a toda la intolerancia que hubo de un lado o del otro fue la presencia masiva de gente, de mujeres fundamentalmente, marchando en forma libre, alegre, cantando consignas, es decir, con comparsas, bailando. Había una coreografía de cientos de mujeres que hacían adelante de la comparsa, que era fantástico. Es decir... alguien me manda un mensaje para ti, Alfredo. Me dice, señor Alfredo, a mis hijos no los tocan, así se llama... Exacto. Bien, que es un movimiento de padres que nada tiene que ver con el pastor Márquez. Si hay padres que van a su iglesia o si él apoya el movimiento, no lo sé. Pero bueno, que se informara antes de comenzar. Al lado de lo de Veraca y del pastor Márquez. Caramba, qué coincidencia. Me parece que fue una provocación banal. Por momentos, esta gente que tenía grandes carteles... estaban dentro de la marcha, o sea, bajaban la vereda en una actitud muy desafiante, eso lo vi yo en primera persona. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y presté atención a ver cuál era la reacción. La reacción de los grupos en líneas generales fue pararse delante de los carteles, algún cántico y seguir. La verdad, a mí me pareció bastante desafortunada la presencia, pero felicité la actitud de quien estaba marchando, que no entró en la provocación. Germán Aller, no lo voy a poner en el brete de empezar a analizar el feminismo o preguntarle si lo es. Vamos al caso concreto, que de verdad que fue un desayuno tristísimo en la jornada de ayer. Vamos con el tape. El asesino es Cleomedes Medina González. Tiene 3 denuncias en el registro policial. Una por un accidente de tránsito, otra por amenazas y la que había efectuado su expareja el miércoles por violencia doméstica. El relato fue de tal impacto que el juzgado dispuso que 2 policías la custodiaran hasta que la investigación judicial dispusiera medidas definitivas. Cuando estaba amaneciendo este jueves, el hombre fue hasta la casa en el barrio Malvacio, en la calle Maldonado, entre Uruguay y Artigas. Los 2 policías en el lugar no sirvieron para disuadir al hombre de su plan de matar a su expareja. Habrían sentido unos ruidos fuera de la casa, en el portón del costado de la casa, en donde el policía Lemos sale afuera a mirar qué era lo que estaba sucediendo, camina por el costado de la casa y cuando va caminando por el costado de la casa siente unos ruidos y unos disparos dentro
Cuando vuelve por el frente se encuentra al compañero tirado, herido de bala, y al victimario que lo apunta y le tira un disparo. Le logra dar en una pierna y reducirlo. Había una doble custodia, habían 2 policías en el lugar. Pues sentí los balazos ahí, en la discusión y los balazos. Y vi que era adentro, vi que la cosa era grave que la vea. Entonces vine acá adentro y los llamé que llamaron a la policía. ¿Llamaron enseguida? Llamaron enseguida. Sí, vinieron enseguida. El victimario tomó por sorpresa al policía, hiriéndolo de arma de fuego, y también a la señora, y a la postre fallecieron los 2. La mujer era mamá de 2 hijos mayores de edad. Uno de ellos estaba en la casa en el momento de los asesinatos. La pareja hace un mes que estaba separada. El cabo asesinado era policía desde hace 20 años. Es un policía de muchos años de servicio, 41 años de edad, más de 15 años de servicio, tenía 3 hijos, el funcionario Fernando Fariña, prestando servicio en la seccional 4ª de policía. ¿En qué está el agresor ahora? Perdón. ¿En qué está el agresor? Está detenido en un momento. Perdón. Germán Aller, entonces, es catedrático de Derecho Penal, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, Universidad de la República, presidente de la Comisión de Derecho Penal del Código de Abogados de Uruguay. Entonces, la prevención no fue suficiente en este caso. No sé qué tanto más se puede imaginar uno como acción preventiva que tener a una persona, a una mujer, custodiada por 2 policías. Después vamos a otros detalles, ¿no? Pero en principio, en teoría, era un buen plan, ¿o no? Sí, en términos generales, y no solo en Uruguay, en cualquier parte del mundo, no se puede pretender mucho más que meterle 2 policías dentro de la casa. Es más, lo normal no es 2, es 1. Sí. Y en ocasiones ni siquiera que tenga una presencia permanente, sino en todo caso a veces vigilando, custodiando. Eso no significa que tiene que haber habido algunos errores. Siempre tenemos que aprender de los desastres y aprender para mejorar. Había una orden, si no estoy yo equivocado, había una orden de detención para esta persona, desde hacía horas o cerca de un día antes, o la tarde anterior, algo por el estilo. No lo ubicaron y lo que se veía ahora en el video, ¿no? En la grabación, un poco por lo que se estimaba de cómo podía actuar la persona, se dispone una vigilancia importante. Que si luego hubo errores, discutir siempre si el procedimiento o la forma de actuación de los 2 funcionarios policiales fue la mejor o no, si tenía o no tenía puesto el chaleco antibalas. ¿A usted qué le consta? Que tal vez tenga más información que nosotros. ¿Lo tenía puesto o no? No, pues no estaría muerto. No, la información que tengo es la de la prensa y en principio uno diría que hay que concluir que no. Parece aparentemente que no, pero también hay que ser sinceros. La idea de que el chaleco antibalas, que quizás en este caso podía haber evitado la muerte, por supuesto, quizás sí, pero es verdad que en muchas otras ocasiones no. Está clarísimo, pero vamos al caso concreto. Es un salvaguarda 100%. Un disparo en la cabeza, el chaleco antibalas no se entera. ¿Qué lógica tiene que haya aparecido el chaleco? O sea, que no es que no tuviera chaleco. Por lo que leo en la prensa, el chaleco estaba a unos metros de su cuerpo. Que la persona tenía calor y se había sacado el chaleco. Es factible algo de eso, o como muchas veces incluso ocurre hasta en ámbitos como de la construcción, que están de repente los rescaudos para cuidarse y el propio empleado, el obrero, por razón de incomodidad, que es cierto, sumamente incómodo. Quien se pruebe algo de eso verá lo incómodo que es, como usar cascos, algo tremendamente incómodo. Y entonces en cuanto puede se lo quita. Tiene una lógica, aunque no sea lo correcto, que estando metido dentro de la casa se haya quitado el chaleco. De todas maneras, hay que tomar recaudo sobre estos temas. Hay otro aspecto, Germán, si me permite. Nosotros escuchamos aquí expresarse a policías, a sus representantes, ¿no?, de sindicatos, hacer referencia a que el trabajo de custodia tenía muchos bemoles. Y entre ellos era la poca información que le daban al policía que iba a hacer la custodia, que tiene una jerga, una forma de referirse determinada. Muy poca información, ni siquiera a veces los planos de la casa donde tiene que estar custodiando, por lo cual eso atenta definitivamente contra la capacidad que tengan de prevenir, porque de hecho en este caso el cuento es que ya estaba dentro el hombre. Cuando entra el policía que había salido a ver qué pasaba, se encontró con los 2 fallecidos adentro.
Entonces, ¿qué puede haber de elemento contundente también en esa realidad que planteaban algunos policías tiempo atrás? Desde hace ya años, no digo que sea reciente, pero hace algunas décadas atrás, en lo que se conoce como criminología situacional, se estudian las condiciones en las cuales se producen los delitos. Y estudios basados en la realidad. Y luego se teoriza, pero no es al revés, no construye una teoría para ver si me funciona la realidad, sino al revés, es decir, a partir de la realidad. Y este tipo de cuestiones, como antes, desde el siglo XIX, la Escuela de Chicago, venían estudiando mucho todo, es decir, el lugar donde vivimos, cómo vivimos, nuestras costumbres, nuestros hábitos. Y entre otras también la forma de actuación policial. Parece bastante claro que se trataba de una persona, en el caso del autor, una persona que sabía lo que estaba haciendo, que actuó con una gran sangre fría, indudablemente. Los policías puede que no estuviesen en las mejores condiciones. Es verdad que la policía llega, no siempre, a veces, con una total desinformación. En otras llega bien informada, pero llega con mala información. Que no sepan exactamente qué tienen que custodiar, que no sepan de quién tienen que custodiar, qué tienen que custodiar. Ese tipo de asuntos no deberían poder ocurrir, porque además es una información bastante básica y simple, que surge prácticamente de las órdenes judiciales. Lo que sí es más difícil es que la persona llegue y tenga un plano de la casa o el lugar donde esté, más bien llegue y lo inspecciona. Ese es otro punto. Revisar, ver cuáles pueden ser puntos vulnerables, todo ese tipo de cuestiones. Y por supuesto que pienso yo que en un futuro no muy lejano podremos tener al mismo tiempo vigilancia satelital de cualquier parte de las ciudades o del campo. Eso para la tecnología hoy no tiene ningún misterio. Eso ayudaría a un policía presente, otro que desde otra perspectiva tenga un mapeo mucho mejor. Esto que damos a llamar la geografía del delito, ¿no? Conocer mejor local. Sí, a ustedes el caso en sí, ¿qué le generó, más allá, por supuesto, de la indignación clásica ante dos muertes, ¿no? Y la que se catalogó como femicidio, sobre todo, además, por el día de ayer? Sí, del relato del doctor Rahler, a mí la situación que me llamó más la atención, y en este momento yo creo que centraría el enfoque allí, es en el hecho de que el antecedente que motiva la disposición de poner 2 guardias policiales había sido muy violento y que eso había determinado, me imagino, algún episodio muy fuerte, y eso había determinado la orden de captura de esta persona, que además, según las crónicas policiales, era militar retirado, por lo tanto una persona adiestrada en el manejo de armas, es decir, no era cualquier posible victimario, sino una persona altamente peligrosa por el antecedente ese que disparó la orden de captura y también por el manejo de las armas. Por lo tanto, ahí me parece que está un poco digamos, el agujero negro, por decirlo de alguna manera, de este episodio concreto, ¿no? Es decir, un individuo altamente peligroso, ducho en el manejo de las armas y que tenía un antecedente previo de pocas horas que había determinado que se pidiera su captura. Pero por eso voy a preguntar, ¿qué mejor plan que el que se había implementado, que poner 2 policías de custodia, se podía ocurrir? Bueno, no, pero quiero decir que el episodio en sí mismo, no sé, yo no soy técnico, pero no sé si 2 policías era la respuesta adecuada frente a este antecedente. No es común que uno, por lo menos de los antecedentes que hemos escuchado aquí, no es común que, citaba el otro día Verónica el caso del policía que había dado muerto a su esposa, ¿verdad? Que además ahí estaba otra omisión, que era que se le había dejado el arma en su poder. Ahí está. Quiere decir, son casos donde el manejo y el estar adiestrado en el manejo de las armas, además la profesión de militar, yo creo que en fin, hace que la gente actúe con sangre fría cuando tiene que manejar armas, en fin, o está dispuesto a dar muerte a alguien. Me imagino que hay una psicología que no es la del ciudadano común, digamos así. Yo creo que eso hacía diferente la situación. No sé si esa guardia de 2 policías era lo correcto, si estaban bien adiestrados, si sabían con quién se iban a enfrentar. En fin, esos son detalles que no conozco. Pero lo que sí me hace ruido es lo que decía el doctor de una persona que ya, por el episodio anterior, tenía pedido de captura. Más allá de lo que ayer decíamos, que por supuesto que hay un problema que está en la mente de esta persona, porque si logra, ¿no?, entrar a su casa y burlar la seguridad y demás, quién sabe si no hubiese logrado ese cometido en otra circunstancia. A mí me rechina un poco que esta situación, aquí lo tuvimos a Miguel Barrios hace un mes, más o menos, diciendo que esto podía llegar a pasar, diciendo que estaban los policías en situaciones muy vulnerables, en distintas circunstancias, en barrios de contexto crítico. Ya van 5 ataques a policías que están, custodiando a víctimas de violencia doméstica.
Y además uno se plantea si la víctima no termina siendo también la persona que está presa a raíz de esta situación. Porque esta mujer estaba en su casa con 2 policías, lo que altera absolutamente la vida de la persona. Hay gente que está yendo al trabajo acompañada por los policías, están yendo al supermercado, son los mandados por la policía. ¿Cuál es el plan? ¿Pero qué otro plan hay? ¿Sacarla de la casa? ¿Eso no sería alterar realmente su vida? ¿No sería que tenemos que atacar al victimario, que tenemos que apresarlo, que tenemos que ver? Pero fue el día antes, no hubo tiempo. Bueno, pero me parece que esta lógica que estamos utilizando no está funcionando, ni para este caso, ni para ninguno. Perdónenme, pero vamos a entender, ¿no? Hay situaciones que no se van a evitar nunca. Así le pongamos 25 policías a cada mujer, el tipo, si además era experto militar y no sé cuánto, se agarra un rifle y la mata como francotirador, ¿viste? Es decir, yo creo que en este caso, a mí me parece que es muy doloroso lo que pasó por la muerte de la mujer y por la muerte del policía. Me parece que es espantoso lo que pasó. Al tipo lo venían a buscar, no lo encontraron, la denuncia fue el día anterior. La gente en Salto, con suficiente criterio, le puso 2 policías. El policía que es asesinado va a sustituir a una compañera que no pudo ir y él la va a reemplazar. Fueron a las 4 de la mañana, es decir, había guardia permanente. Es decir, hay situaciones que son espantosas, pero que no las vamos a poder parar, lamentablemente. Lo que creo es que hay que poner en su justo término es que, como lo fueron a buscar este tipo y que no lo pudieron encontrar, haya muchos otros tipos que no los van a buscar, para que eso no suceda. Pero en este caso me parece que la policía de Salto, me parece, ¿no?, con los datos que disponemos, actuó correctamente. Era muy difícil de parar la situación. A mí, en esa misma dirección, me da la sensación que el episodio de ayer podemos verlo desde 2 perspectivas. Una, la de la línea histórica, que si bien da la sensación, porque además justo en este programa hablábamos de la fragilidad con que incluso algunos guardias policiales, a propósito de la ausencia de tobilleras, ¿se acuerdan que acá habíamos hablado del absurdo que significaba destinar a un policía porque no hay tobilleras? ¿Hubiera sido más seguro que en vez de 2 policías tuviera una tobillera? Justamente, iba en esa dirección. Sin duda alguna, el episodio de ayer fragiliza el argumento que yo mismo abrazaba desde el sentido común, porque está muy claro que si hay una persona, un agresor, en cualquier parte del planeta y por cualquier motivo, el motivo de femicidio parece ser muy claro en este asunto, dispuesta a matar a otro, a la pucha. Ahí parece que los recaudos que puedas tomar son relativos, quiero decir. Obviamente, esta persona iba con la intención de matar, obviamente. Yo hoy también me enteré, según versiones de prensa, que no solo se trata de un militar retirado, por lo tanto con un manejo del arma, con un entrenamiento en la medida que no tiene la mayoría de los ciudadanos. Además, creo que la información que yo leí solo una fuente, se trata de un coleccionista de armas, por lo tanto el vínculo con el arma, además de su profesión, parece estar subrayado desde otra perspectiva también. Da la sensación, porque a ver, razonemos un poco, yo pido que hagamos el esfuerzo de razonar por el absurdo. Supongamos que aún en ese contexto el juez de la causa, la misma policía hubiera destinado ya no un guardia, sino 2, sino 5. ¿Verdad? Sí. Y no hubiese pasado nada. No estaríamos diciendo acá que era una exageración en cuanto al destino del recurso humano para un caso de esta naturaleza. Es probable que acá lo estuviéramos diciendo que con la tobillera alcanza. A mí me parece que justo el caso de ayer tiene algunas características excepcionales, lo que no significa que no debamos ir al número habitual de casos, el promedial, donde si la policía, en lenguaje de barrio, está regalada, como de alguna manera algunos voceros expresaban, bueno, cuánto más regalada sigue estando la mujer. ¿Se entiende? Si el policía está con flaquezas, cuánto más está la mujer, ¿no? Hay un detalle que no es menor, ¿no? Todos acá hablamos de que el episodio empezó el día anterior. El episodio no empezó el día anterior. Esta persona tenía denuncias por amenaza anteriores. Entonces, bueno, a ver, vamos a poner también las cosas en su lugar, ¿no? El tema de la tobillera tiene otra particularidad. ¿Qué se hizo antes de que llegara a esta situación? El tema de la tobillera tiene otra particularidad, y es que el mecanismo, digamos, se utiliza para que se cumpla la orden efectiva de no acercarse, por ejemplo, a 500 metros. Y cuando la persona que tiene la tobillera viola esa disposición, suenan alarmas. Entonces, quizás 500 metros en un entorno donde puede haber una estación de policía cerca, quizás puede no hubiera podido entrar a la casa, decís vos. No, quiere decir que si la alarma salta a 500 metros de la casa, que es el límite que realmente
rápidamente se impone, bueno, hay un espacio de 500 metros que bueno, puede permitir algún tipo de reacción. Quiero decir que no es que sea inútil la tobillera o que sea antagónica, no es antagónica con la presencia policial. La denuncia había sido en el día de ayer y no hubo tiempo de dar con la persona. La última. A mí me gustaría de verdad, porque siendo catedrático, dirigiendo el Instituto de Derecho Penal y Criminología, yo imagino que en el mundo hay muchas teorías sobre estas cosas. ¿Qué le pasa a nuestro país? ¿Estamos bien encaminados? ¿Nos falta teoría? A Uruguay le pasa algo muy malo, pero que le pasa a la inmensa mayoría de los países del mundo. Y en la región, Uruguay ha incrementado muchísimo sus delitos, pareciéndose cada vez más a nuestros hermanos. Porque siempre estábamos en el régimen de la excepción. Sí. Éramos un elefante blanco. Y ahora ya no. Aun cuando sigamos siendo el más seguro de los países de América Latina. Sí, pero matizando, ¿no? Pero igual, Uruguay antes, la tasa de homicidios histórica durante décadas y décadas y décadas, rondaba los 50 por año. Hoy estamos redondeando 1 por día. Se dan cuenta que hay un cambio que tiene que ver con lo más profundo de la cultura y la idiosincrasia. Desde el punto de vista, llamemos de lo teorético, por supuesto uno puede enarbolar muchas explicaciones posibles, pero van a confluir en general sobre la base de una serie de problemas que tienen que ver con aspectos sociales y culturales. Es decir, este tema que encontramos en este militar que mata a la mujer y al policía como víctima colateral, pero en definitiva no va dirigido contra él en principio, pero lo hace de forma intencional. Este caso es un caso distinto y explosivo. Este caso no lo podemos comparar a todos los demás. Y comparto lo que decían algunos de ustedes, si la tobillera lo hubiese evitado, no sé si no llegaba más rápido. Es decir, que lo hubiese evitado tener 5 policías, de repente había 3 policías más muertos. No sabemos. O efectivamente estaban todos vivos. Si los policías, en lugar de salir uno afuera, siguiendo un procedimiento normal en situaciones que no son estas, en lugar de salir afuera se hubiese quedado parapetado, comunicar a otros que vengan, un segundo policía quedarse con la mujer en el dormitorio o moverla y llevarla a otro espacio. Pero cualquiera se da cuenta que estamos pensando en un procedimiento de terrorismo. Bien, pero mire y no es lo habitual. La pregunta tampoco remite al caso concreto. Entonces, la pregunta es si en realidad, así como se constata y es palpable el aumento de la violencia más allá del número de los delitos, si se ayornan las teorías penales y criminológicas, lo que pasa porque es que la causa sigue siendo la misma del delito y la violencia. Las teorías van mucho más rápida que estas situaciones. A ver. Es decir, en realidad, lo primero que hay que señalar es que esto es tan malo como no tiene nada de nuevo. Es decir, que una persona mate a otra desde el confín de los tiempos ha pasado. De igual manera, en forma menos mala, menos grave, más grave, mucho más atroz, cortándola en pedazos. No tiene nada de novedoso. Desde el punto de vista científico, el delito no es un fenómeno anormal, es un fenómeno normal. Normal no quiere decir bueno, desde el punto de vista del diccionario. Quiere decir que se da con frecuencia, como la enfermedad. La enfermedad no es buena, pero existe. Ninguna sociedad compleja, heterogénea, puede existir si no tiene delincuencia. Eso no quiere decir que sea buena, pero de alguna manera también es funcional a la sociedad. Es lo que nos hace de despertador, nos coloca una base de lo que es el umbral de tolerancia de la sociedad. Que en nuestro país está claro que se ha elevado. Bueno, pero ese no es dato. Que haya delincuencia no es dato, es normal. Claro. Pero que se haya elevado, ¿no es dato? Lo que a nosotros nos llama la atención es lo que podríamos denominar una verdadera saturación en el campo de la criminalidad. Es decir, estamos dispuestos a soportar la delincuencia que no recae sobre nosotros, hablemos sinceramente en esto, la que no recae sobre mí, porque la que a mí me recaiga no la soporto. Pero la que recaiga a otros y que no tenga un exceso, llamémosle, de virulencia en una sociedad dada, como era la uruguaya, sin perjuicio de que hubiese hechos aislados, desde el Mincho y tantos otros personajes de décadas y décadas atrás. Pero en este caso, lo que vemos no es solo esta hipótesis que podríamos hasta casi aislarla. ¿Por qué no? Porque en realidad está en el contexto de una sociedad que está mucho más violenta que antes. Hay una mayor proclividad a responder rápidamente en una violencia totalmente fuera de tono, aún dentro de lo propio delictivo. ¿Cuántas veces uno conocía delincuentes comunes y corrientes, asaltantes, decía, sí, yo asalto, utilizo arma, pero no estoy dispuesto a matar a nadie? Ahora ya no existe más. Asaltantes que asaltaban con el arma descargada, o que llevaban una sola bala. Las de juguete, además, ¿se acuerdan? También de juguete. Hoy día ya no. Bien, hoy se dispara y después se averigua. Es el diagnóstico, la explicación. ¿La está estudiando hoy la teoría criminalista?
Sí, nosotros en el caso de Uruguay estamos perfectamente colocados en la región. ¿Qué significa eso? Y claro, que antes Uruguay era la plaza de deportes, de cuando alguien quería venir a esparcirse porque era tranquilo. Ahora estamos a tono, eso es lo que quiere Ahora decir. estamos a tono. Es decir, Bueno. nosotros nos hemos globalizado en el sentido peor de la expresión. Tenemos que hacer una pausa, profundizamos en eso cuando regresemos, ya venimos.